despertando. Así que bueno, para los que están ya madrugando con nosotros, bienvenidos a nuestro espacio de conversaciones ejecutivas, de foro de presidentes. Un saludo especial a nuestros miembros coordinadores de este espacio, Edgar Suárez, Juan Carlos Linares, Clement, Carlos Puech, Alberto Herrera. A todos muy buenos días a nuestros miembros del foro y por supuesto a nuestros invitados también un muy buenos días. Hoy tenemos una conversación y siempre buscamos conversaciones de diferentes temas que nos generen mucho valor y que podamos arrancar la semana de una manera muy potente. Y hoy no es la excepción. Hoy vamos a estar hablando de los mercados de capitales, una palanca para internacionalización. ¿Por qué? Porque en un mundo donde la competitividad exige visión global, los mercados de capitales ofrecen mucho más que financiamiento. Son una herramienta para transformar el gobierno corporativo, fortalecer el músculo financiero y abrir rutas de expansión internacional. El mercado de capitales es la puerta que permite a las empresas crecer más allá de su capacidad interna de financiamiento, apoyándose en inversionistas nacionales e internacionales. Es así como José Humberto nos va a compartir cómo acceder a estos mercados, derribar mitos y aprovecharlos como motor estratégico de crecimiento. Así que bienvenido José Humberto Acosta, qué bueno tenerte esta mañana acá con nosotros y les voy a contar un poco más acerca de José Humberto Acosta. Él trabajó en Bancolombia por 33 años, fue el CFO corporativo por 12 años, fue director de mercado de capitales, director internacional. Adicionalmente, José Humberto tiene experiencia en mercados de capitales, emisión de instrumentos de deuda y capital. Tiene experiencia en control financiero de todas las entidades del grupo, responsable de la tesorería del grupo, responsable de las filiales offshore del grupo por 9 billones de dólares. eh, Relación con los inversionistas también, por supuesto, con las calificadoras, los analistas, los inversores, los reguladores, en fin. Actualmente, José Humberto es asesor financiero de Esencia, asesor financiero y miembro de Junta de Punto Red, asesor financiero de Bladex en Panamá y adicionalmente, pues les cuento que José Humberto es maratonista. Así que hoy tenemos una mañana con una conversación imperdible para nuestros presidentes que buscan escalar y trascender fronteras. Así que, José Humberto, es un gusto tenerte esta mañana en el espacio de conversaciones ejecutivas, que es un espacio para pensar actuando diferente. Así que a todos nuestros miembros, buenos días, José Humberto, un gusto tenerte acá con nosotros. Marcela, Juan Carlos, Edgar, todos, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un privilegio estar acá en un foro eh, de ideas, un foro de estrategia, para conversar sobre el futuro. Así que encantado de estar acá. Claramente, la instrucción es que tenemos 20 minutos para hacer una presentación y luego, como siempre en las presentaciones de ideas, a tener más bien una conversación. Yo he llamado esta presentación una plataforma estratégica porque evidentemente lo es. Yo no sé con qué profundidad se tocan los temas en este foro de presidentes. Vamos a tratar de llegar a ese punto medio sin necesidad de ser exhaustivo en lo técnico, pero claramente lo que quisiera yo es compartir la experiencia, compartir lo que significan los mercados de capitales, inspirarlos a todos ustedes de alguna forma a que a partir de estos 14 slides nos quedemos con algunos mensajes y sobre todo con algo para reaccionar. Em, Esta no es una invitación a ir al mercado de capital, sacar un bono, ir a una acción, sacar una titularización, sino, dependiendo de la realidad de cada compañía, tener un orden y una disciplina de mercado. Si uno ve esta presentación con esos ojos, no necesariamente significa que tenga que ir a la bolsa, pero sí puede significar una lista de chequeo y unos bullet points que les ayuden, evidentemente, a hacerse en el momento en que lo necesiten más presentables frente al mercado internacional.
Eh, Debo pedir excusas de antemano, no es mi estilo por el Spanglish, pero el mercado de capitales requiere pues cierta terminología que es mucho más sencillo usarlo en inglés. Em, y quisiera arrancar por la palabra plataforma estratégica. La industria bancaria y la compañía de donde yo vengo, sin duda alguna ha tenido momentos absolutamente relevantes, importantes. La analítica en los últimos 3 años ha jugado un papel preponderante en el mercado financiero, en todo, diría yo, pero en la banca pues ha jugado un rol fundamental. Ya los bancos están otorgando créditos tailor-made, hechos a la medida basados en el flujo de las personas y no en el ingreso, y todo eso lo ha hecho analítica, la hiperpersonalización. Hace tal vez unos 15 años, una cosa disruptiva fueron los corresponsales bancarios, porque fue una forma de crear un canal no convencional como la oficina, pero sí efectivo como una droguería en un pueblo. Eso fue un evento disruptivo, pero yo diría, para arrancar esta presentación, que el momento más importante en la historia de donde yo vengo fue cuando decidimos irnos al mercado de capitales, cuando decidimos irnos a la Bolsa de Nueva York, a las grandes ligas. Ahí cambió la historia del banco, ahí dimos un giro importante porque nos enseñó muchas cosas. Esto es un ejercicio y este que les voy a contar es un ejercicio de conocimiento, pero particularmente de humildad, de entender, de leer, de escuchar, de mirar, de viajar, em, y de ver casos similares. Es básicamente la introducción con la que quisiera yo arrancar. Muy bien, pasemos al siguiente slide. Aquí están pues como los tres elementos. El primero es lo tradicional. Para una charla de estas hay que hablar de qué es el mercado de capitales, dónde están, quiénes juegan. Una segunda parte, tal vez un poquito ya más iterativa, es el ecosistema. Mercado de capitales es un concepto suficientemente grueso, una sombrilla muy gruesa, y hay que entender los 6 o 7 componentes o stakeholders que formen parte de este tema del mercado de capitales. Insisto, no necesariamente hay que estar con todos, pero sí necesariamente saber qué hace cada uno para poder uno prepararse. Y un tercer elemento, por supuesto, las reflexiones finales que quisiéramos compartir. Vamos a la primera parte y le he puesto un título un poco más allá del financiamiento. Realmente el mercado de capitales tiene como un objetivo táctico conseguir recursos para crecer, para ampliarse, para pagar, pero como estratégico, organizarse y entender un gran mercado, cómo funciona, cómo se conecta y cómo definitivamente le puede ayudar a las compañías dependiendo, no importa el ciclo en el que uno esté. Si está en un ciclo de inicio de la compañía, tiene unas oportunidades grandísimas. Si uno está en la madurez, también las tiene grandes. Esto nos ha enseñado el mercado de capitales, que si uno como administrador y ustedes CEOs, eh, a partir de su hoja de balance, pueden determinar con absoluta nitidez qué es un activo improductivo, si de repente están empleando el capital en activos fijos que no generan valor, cómo hay instrumentos que lo ayudan. En general, digamos que ha evolucionado mucho, y pasemos justamente a ese siguiente elemento. La oferta de mercado de capitales, o en general del mercado, y no voy a decir la banca, porque la banca hoy es un jugador en esto, empieza a ser muy variopinta, muy mezclada. No solo están las acciones y los bonos, que las acciones lo determina el valor de la compañía, y son procesos absolutamente sofisticados para salir en la bolsa, pero reveladores, y los bonos, que también los conocemos todos, pero hoy en día hay innumerables formas de conseguir recursos a partir de lo que tenemos en nuestra propia compañía. Y pongo solo un par de ejemplos. Las compañías, después de cierto tiempo, si se mira con criticidad en la estructura de activos, puede empezar a haber acumulado activos fijos que no necesariamente le dan valor a la empresa. Cuando uno tiene demasiados lotes, su fábrica es grande, se ha ampliado, está orgulloso, tiene unos márgenes muy buenos, pero tiene el 14% de sus activos son terrenos y construcciones. Existen figuras bastante simples, el leaseback o el lease hacia adelante, para decir: yo no voy a enterrar el recurso de capital en activos fijos. Simplemente
uso esos activos fijos, los vuelvo líquidos y con base en eso me voy a mi core business, a mi inventario o a mi tecnología, a lo que fuera. Cuando uno ve en el balance las cuentas por cobrar y se da cuenta que tiene unos flujos futuros a 36 meses de ventas de un piso en el peor momento de su año, dependiendo de su ciclo productivo, uno tiene cómo titularizar esos flujos futuros y traerlos a valor presente. El balance grita, es decir, para un CEO con el CFO, con una buena lectura de balance, uno puede decir, aquí hay muchas formas de volver mis cuentas que tengo en el balance, volverlas líquidas para dedicar los recursos justamente a generar valor. Entonces yo diría que esta oferta que ustedes ven acá es una oferta importante, ha evolucionado, hay que estudiarla, hay que mirarla eh, y sobre todo hay que tener conversación con diferentes jugadores del mercado financiero para que le enseñen a uno y le muestren cómo ha venido evolucionando ese mercado. Los participantes, claramente, ahí están todos. Em, claro, uno oye esta conversación y cuando me refiero yo al punto 2, banca de inversión, esto es ventas de asesorías, aquí hay algo raro en esta charla. No, 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 no. Miren, el banco de inversión es un jugador relevante en los mercados de capitales. El banco de inversión tiene por objeto eh, ayudarle a uno a optimizar financieramente la compañía, a determinar los drivers de valor. Uno muchas veces en su forma de contar y narrar la institución en la que está, probablemente no lo hace con un orden. El banco de inversión lo ayuda a uno y lo ayuda en algo doloroso, a definir el valor de su compañía. Y lo digo doloroso por la típica ventana de Johari, que una cosa es lo que uno cree que le vale su compañía y otra cosa es que con los números fríos tiene valor. El banquero de inversión, créanme, que es un gran jugador que nos ayuda a ordenarnos. Y esta interacción es un ecosistema. Aquí están todos comunicándose y digamos que hay unos vasos comunicantes muy fuertes. Cuando uno ve las calificadoras de riesgo y a partir del riesgo soberano y de algunos de ustedes que tengan que interactuar con él, con las calificadoras, suena un poquito doloroso, pero las calificadoras le dan a uno benchmark, lo evalúan a uno por sector, entonces lo comparan a uno con una compañía filipina que uno está haciendo lo mismo, que está haciendo lo mismo que uno, le determina de alguna forma cierto orden para narrar y eso al final le da un acceso a los inversionistas. En este mundo, cuando hay alguien en Irlanda o alguien en Boston, lo primero que hace es leerse el rating de la compañía y el rating claramente es el examen médico, el colesterol y el examen harto que nos entregan después de que hacen la mirada de la sangre. La bolsa de valores, por supuesto, pues es un jugador mandatorio, todos sabemos, y aquí el discurso perdería fuerza que la bolsa de valores en Colombia cada vez más pequeña, cada vez se recoge menos, cada vez hay, si acaso, una quinta parte de los emisores que habían hace 15, 20 años. Hay razones idiosincráticas, pero eso no quiere decir que uno no tenga que hacer la tarea y uno tenga que pensar como si la tuviera y actuar de alguna forma en esos mismos términos. Los inversionistas, eso sí que ha cambiado, tiene un asterisco porque me voy a referir brevemente a cómo se ha venido moviendo el mundo de los inversionistas. Que ha sido muy, muy importante. Los analistas, el médico, el especialista. En mi trabajo como CFO, tal vez era el grupo más importante. Miren, un analista usualmente están dentro de los grandes bancos y hay un Chinese Wall. Un analista tiene la función de calificarlo a uno, de valorarlo y hace como tres pronunciamientos fuertes. Primero, ¿cuál es el valor de esta empresa? Esta empresa vale tanto. Segundo, si esta empresa vale la pena comprar la acción, vender la acción o mantener la acción. Eso es un diagnóstico que se hace trimestralmente. Cuando uno está en el mercado de valores, tiene que someterse al escrutinio trimestral. Y uno no puede caer en el error de trabajar para el trimestre, pero no puedes conocer que cada 3 meses, y hablo ya de la otra orilla, hablo de emisores súper sofisticados que nos toca cada 3 meses estar en un call y someternos a los 100 inversionistas que están ahí, pero evidentemente estos analistas determinan si se compra o se vende la acción
determinan cuáles son los drivers y determinan el valor. No se imaginan el favor que hace un paper de un Bank of America o de un JP Morgan o de un Morgan Stanley. Le dicen a uno desde afuera y con benchmark definitivamente cuál es el valor de la compañía y sobre todo si uno está equivocado o no. Esto tiene unos foros. Uno está obligado cuando está listado en la Bolsa de Nueva York de participar en ciertos foros donde lo sientan a uno con los grupos de inversionistas y se sienta uno con los analistas. Estos foros tienen la gran ventaja de que uno llega con un feedback instantáneo. Los analistas le dicen a uno qué creen que no va bien y qué creen que va bien. Y eso permite ese fine tuning entre lo que opina la gente que tiene deuda con nosotros o que le debemos plata y lo que opina el C-Level, el management, nuestro comité de presidencia. La gran ventaja de tener este stakeholder cerca es que es el, de nuevo, el que lo ayuda a uno como a ser mejor y a ir mejor. Abogados y auditores le evitan a uno las multas y lo mantienen absoluto. Y la oficina de relación con inversionistas, no piensen que tienen que montarla, pero piensen que todos ustedes tienen una función cerebral como management de saber contar muy bien la historia de la compañía, presente, pasado, presente y futuro, y sobre todo de saber a quién contársela. Eso es un elemento absolutamente relevante. Estos son los jugadores. Todo se sabe acá. Todos están conectados y es un ecosistema que funciona con una dinámica impresionante. Uno saca la información relevante a las 4 de la tarde, a la 1 de la tarde acá cuando cierra el mercado, sale a las 4 en los mercados americanos. Anecdóticamente les cuento, en mi trabajo yo sacaba la información de los resultados a la 1 de la tarde y de 4 a 10 de la noche estaba conversando yo con 14 analistas en reuniones de 50 minutos y ya tenían estudiado los números. Y esa misma noche salía el veredicto. Buenos o malos resultados, van bien o no van bien, el valor de la compañía está, compren, venden o mantengan. Es una dinámica muy, muy ágil. Y una vez está uno ahí, uno le empieza a coger cariño, aunque de nuevo son 4 pasadas al tablero al año y hay que prepararse para cada una de ellas. Muy bien, participantes. Muchos cambios, ya no solo los bancos o los fondos de pensiones o las compañías aseguradoras. Como lo mencionaba Marcela, yo estoy acompañando a Punto Red, una compañía, pues una fintech que ha evolucionado de una manera impresionante y ustedes no se imaginan la cantidad de inversores que hoy en día están buscando dónde invertir. Em, Buscan crecimiento unos, otros buscan rentabilidad. Hay fondos que no han comprado un papel de uno y ya lo venden. Hay otros que mantienen el papel durante varios años, los largos, los cortos, y esa narrativa cambia y al final uno se siente enriquecido. Entonces, cuando una fintech sale con una propuesta de valor a través de una app para poder tener algún segmento y modernizarlo, yo les, créanme, hay un nicho de inversores que solo se dedican a eso, a invertir en capital semilla. Cuando una empresa está en problemas y tiene una parte de su negocio que lo ha desplazado a la tecnología, hay un grupo de inversores que saben lo que hay que hacer ahí. Dice, yo quiero poner plata ahí y yo les voy a ayudar a qué quitar de ahí para generar valor. Aquí, como en los productos que veíamos 2 o 3 slides atrás, aquí sí que hay nuevos jugadores. Y estamos nosotros en la obligación como CEOs de estudiar permanentemente qué está pasando afuera, dónde está la plata. Ya no es solo el ahorro público que está a través de los bancos o el ahorro público a través de los fondos de pensiones. Vean ustedes que aquí pues hay un grupo variopinto pues de jugadores importantes. Muy bien, valores agregados. Em, yo creo que una forma muy fácil de organizarse es cuando uno le toca contarle a alguien para convencerlo de que invierta en la compañía de uno o le ponga unos pesos en la compañía de uno o por 6 meses un crédito de tesorería o por 10 años un crédito de largo plazo. Cuando uno enfrenta el mercado de capitales, y esto que voy a decir es de libro, pero créanme que no siempre se cumple. Uno primero tiene que hablar, definir su camino, tiene que hablar de su plan de negocio. Uno tiene que hablar de 3, 5 y 10 años.
a pesar de que en Colombia infinito plazo es más de 6 meses. ¿Cómo hacen un plan aquí a 2 años sostenible? Le toca cambiarlo cada 90 días, sabemos en el país en el que estamos, o el mundo en el que estamos, porque es que no es solo Colombia. Entonces, esto cambia permanentemente, pero sí hay que tener una narrativa de largo plazo, pensar para dónde vamos, los segmentos, los productos, los generadores de valor, la rentabilidad. Dejemos a un lado, no lo ignoremos, pero dejemos a un lado la participación de mercado, el crecimiento, las utilidades, el ROE. Vean, esos son números muy obvios, pero los números que uno tiene que plantear de alguna forma es cómo va en el proceso de microsegmentación, en dónde está jugando la analítica, en 3 o 5 años, dónde me voy a integrar yo verticalmente, cómo quiero yo replicar esta experiencia con un proceso de expansión. Esto lo obliga a uno. En los slides anteriores, en ninguno dice, usted tiene que preparar. Aquí está el mensaje de prepararse para el largo plazo. Y yo de aquí resaltaría lo más importante, tener una narrativa estratégica. Y preguntémonos todos. En el banco nos preguntábamos, éramos dos seres humanos los que teníamos que ir al mercado a lidiar con todos estos grupos de inversionistas, gente, un inversionista que tiene 100 millones de dólares, otro que tiene medio millón, un fondo de pensiones en California, una asociación de profesores de Irlanda. Definitivamente con todos ellos uno tiene que tener una narrativa estratégica y saber contarla. Esa historia, cuando uno la tiene clara, uno mismo organiza su mente y puede de alguna forma transmitírselo a su management. Hay que tener una política de capital, una política de dividendos. Eso el mercado lo aprecia. Cuando uno narra que el capital de su compañía que va a necesitar los próximos 5 años va a salir en cierto porcentaje por la generación propia de utilidades, pero que también le va a devolver a los accionistas vía dividendo. Esas narrativas organizadas, ustedes no se imaginan el efecto favorable que generan. Suena de sentido común, pero si lo presenta uno de manera estructurada, pensando en el mediano y largo plazo, definitivamente se va a encontrar con una sorpresa agradable. Em, Valores agregados, benchmark. Y aquí yo poco me gusta referirme a mi pasado laboral, pero a partir de la bolsa que les decía yo que era un movimiento disruptivo, a partir de en Nueva York, en un hotel, aprendimos hace muchos años que el crédito hipotecario tenía que cambiarse y tenía que irse a una tasa muy baja si uno quería crecer, porque detrás del crédito hipotecario había muchos productos. Y fue con unas conversaciones que tuvimos con bancos mexicanos que lanzamos el CPT. Y miren el valor, ¿qué palabra se puede usar ahí? El valor corporativo. Nosotros tenemos un portafolio enorme de cartera hipotecaria del 18%, que no crecía y que tenía cartera vencida importante. Decidimos repreciar toda esa cartera, del 18 al 12, y lanzamos un producto que era el CPT al 1% mensual. Redujimos en un 33% la rentabilidad del producto, pero multiplicamos por 3 la cartera en menos de 2 años. ¿Dónde? Lo aprendimos afuera. Los bonos verdes lo aprendimos afuera. Nos dimos cuenta que si nosotros manteníamos una cultura de que los clientes en una primera fase, hace 5 años, les pedíamos que nos reportaran trimestralmente cuánto ha reducido su contaminación de agua o de aire, o cuánto cambió sus vasos de plástico por vasos de vidrio para generar cierta comunicación de sostenibilidad. Podíamos nosotros ir al mercado y conseguir plata más barata. Lo aprendimos afuera. La concepción de Nequi, lo aprendimos afuera, oyendo de algunos países que tenían ciertos desarrollos. Lo cogimos y logramos pues desarrollar algo exitoso. Afuera está el conocimiento, digamos, y los procesos transformacionales. Otros valores agregados. En esto espero no demorarme, pero tal vez esta es la nuez de la presentación porque aquí vienen muchos elementos de gobierno corporativo que debemos permanentemente reflexionar. Todo leemos de gobierno corporativo, pero comámonoslo como en pedazos. Las juntas. Usualmente uno pone en las juntas el reflejo de sus accionistas. Em, y no siempre debe ser así. Y dependiendo del ciclo en el que uno esté, nosotros estamos ahorita también como asesores en el proyecto Cencia, que es un proyecto absolutamente innovador con un espacio de 17 hectáreas de transformación, pues, de ese espacio del Estadio del Campín. Y la Junta
no deben ser los accionistas, sino gente que sepa justamente de eso, de construcción de grandes proyectos de infraestructura. Y la junta tiene que ser con miembros independientes también. Preguntarse si uno tiene en la junta alguien que sepa de finanzas, alguien que sepa de ciberseguridad, alguien que sepa de sostenibilidad, que sepa de negocio, que sepa de relacionamiento con los diferentes stakeholders. Eh, Mucho valor agregado le da hacia afuera compañías que tienen una formación de juntas o una estructura de juntas muy con gente independiente, porque traen conocimiento y de alguna forma jalan la estrategia. Los comités especializados sí que es importante. Un comité de auditoría, un comité de compensación, un comité de riesgo, un comité financiero es el canal de comunicación entre la junta y el management. Porque uno pone en el comité financiero al de junta que sabe, pero pone al financiero, pone al tres o cuatro personas del management y genera esa conexión, porque esa conexión no solo se debe dar mensualmente en la reunión de junta, sino en la dinámica de temas relevantes. Definirán ustedes si su tema es riesgo, si su tema es finanzas, si su tema es retención del talento vía compensación o su tema es auditoría, dependiendo del dolor de la compañía o de lo que queramos manejar. Los comités son un elemento, es un vaso comunicante potentísimo. La política de sucesión suena un poco de libro, pero evidentemente el mercado se fija cuando las corporaciones o las organizaciones tienen más que la lista ya de todos los reemplazos, que no se trata de eso, sino una política de generación de talento. Y si uno de alguna forma narra, como lo tenemos algunas corporaciones en América Latina, un plan de sucesión. Para el CFO tenemos 5 candidatos y le estamos dando a cada uno ¿Cómo va con herramientas. su bici? Bien, bien. Con la pequeña Andrés, cabida me por toca llamar a favor, cerramos los profes. micrófonos. Hay alguien que tiene el micrófono, pensé que era una Ya. persona. Em, Ese plan de sucesión, créanme, que marca la diferencia. Y no solo estoy hablando de darle gusto al mercado, estoy hablando de que estructurar uno internamente algo que uno trabaja el plan de sucesión con la carta de renuncia o con el evento inesperado donde uno le toca buscar. Eso se puede organizar y eso la gente lo mira. La secretaría de junta, el secretario general, los abogados que ustedes tengan, eso se profesionaliza. Un buen secretario de junta tiene ya la agenda temática los próximos 12 meses y la misma junta sabe que hay ciertos temas que se van a tocar con cierta periodicidad. Eso, de nuevo, es orden. Y la reportería cambia. Uno reporta datos financieros, uno reporta datos no financieros y uno reporta proyecciones. Las proyecciones son tal vez el hecho más exigente cuando uno está listado en la bolsa o cuando uno tiene un grupo de stakeholders, porque las proyecciones son pues algo a que llegarle. Y la madurez será o en llegar o en no llegar dando la explicación o en mover permanentemente las proyecciones. Pero no se trata solamente de contar cómo vamos, sino a dónde queremos llegar vía proyecciones. Creo que ese es un elemento fundamental, porque uno casi siempre se queda solo en la información financiera. La no financiera es la ventanita para empezar a contar sostenibilidad. Cómo está el manejo del talento, cómo está la proporción por diversidad, cómo está, en fin, una cantidad de información no necesariamente financiera que empieza a mostrar la gestión del CEO y de su C-level. Uno monta su mapa y simplemente ya le toca el dolor de trimestralmente contar cómo va ese mapa. Eso es tal vez de los valores agregados relevantes acá. Eh, Aquí está, de nuevo, la visibilidad que se tiene con los analistas o los inversores. Yo poco me voy a referir a esto. Yo creo que ahí no, ahí tenemos pues un elemento, em, tal vez lo resalto de la siguiente manera, para dejar como un punto de reflexión. El roadshow, expresión en inglés. ¿Cuántos de ustedes visitan a sus bancos que les tienen líneas de crédito de manera proactiva y no de manera reactiva? Uno tiende a ir a buscar plata e ir a decir, oiga, venga, les cuento estos 14 slides. La disciplina de ir por lo menos 1 o 2 veces al año, sin necesitar plata, a contarles a los que tienen la confianza con nosotros, es algo priceless, es algo que los inversores lo valoran. Todos los inversores de renta fija, deudor, acreedor, cualquier naturaleza,
aprecia mucho y genera una conversación estratégica con nosotros cuando nosotros de manera natural vamos, sin necesidad de ir porque necesitemos de alguna forma conseguir recursos. Entonces, muy importante, tal vez es el punto más relevante, ese roadshow y ese equity story. Hay que ensayarlo, hay que pararse al frente del espejo y contar cómo estoy contando yo mi corporación. La internacionalización, se lo pongo así de simple. El proceso de internacionalización de donde yo venía nació justamente de esto. Por eso nombro como disruptivo el haber estado listado en la bolsa. A partir de eso, iniciamos un proceso de expansión doloroso, doloroso, pero hoy estamos viendo los grandes resultados y fíjense que el resto de los colegas nos siguieron y todo nació justamente de ver el mercado afuera. Y no solo nos expandimos en replicar la experiencia bancaria en otros países, sino nos expandimos vertical hacia adelante y hacia atrás. Compramos compañías que nos apoyaban en el negocio, todo porque siempre hubo una compañía en Turquía que lo había hecho, hubo una compañía en Lima o en Estados Unidos por ese referenciamiento y ese benchmark. Ya voy a acabar, Marcela, antes de que me llamen la atención. Reflexiones finales, yo creo que están ahí muy claras, el estudio como una fuente de innovación, pero yo resaltaría la mentalidad de adoptar que estudiar no solo sea el que estamos estudiando mucho, sino esa mentalidad de adoptar, de decir, yo esto que quiero montarlo, no importa si no estoy listado, no importa si no tengo un bono en el mercado. Yo creo que la mentalidad de adoptar es absolutamente relevante. Ahí están pues los pensamientos en el slide. Y quisiera dejar tal vez 4 o 5 preguntas ya para cerrar y empezar a escucharlos, que tenemos que hacernos todos los que somos CEOs o que estamos en algún puesto de responsabilidad en la compañía es, hoy soy capaz de comunicar claramente la estrategia, tengo la narrativa estructurada para conectarme con esos stakeholders en términos de valor, en términos de futuro, en términos de gobierno corporativo, de manejo de talento. Tengo una junta directiva acorde al momento histórico en el que estamos, en el que está la empresa. Estoy dispuesto al dolor trimestral de ir a pasar al tablero, porque lo es, porque toca prepararse para eso. Tengo claro una política de capital y de apalancamiento como política y no reactivo. Ah, la plata está barata, llenémonos de créditos de corto plazo. No, tengo una política, claro, una dolorosa. Sé cuáles son los drivers de valor de mi compañía. Sé a qué 3 KPIs tengo que apuntarle que si los cumplo, mi empresa va a valer más. Em, Tengo las áreas de gestión para poder trabajar esto en frente de los nuevos stakeholders como las calificadoras o como los inversionistas. Yo, para cerrar, la gratitud mía hacia los mercados de capitales es infinita porque nos hizo crecer, nos hizo conseguir más de 9 billones de dólares por confianza. La institución de donde vengo ha crecido varias veces cada varios años y eso evidentemente no es solo a partir de la rentabilidad y de los clientes y de invertir. El gran jugador fue el mercado de capitales, con todos los diferentes manifestaciones, el tenedor de una acción, de un bono híbrido, de una acción preferente, de un pagaré, de una deuda con una multilateral. Eh, por eso, la importancia de esta conversación, que vean ustedes como el mercado de capitales, como esa plataforma estratégica donde ustedes pueden crecer, ordenarse y lograr las metas que queramos.